nos toma por sorpresa y no al mismo tiempo lo que está pasando con Joe Biden en este minuto. ¿Cuáles crees tú que podrían ser las reacciones inmediatas en el Partido Republicano? Y también, ¿cuál crees tú que podría ser la nueva carta de reemplazo a Joe Biden? Bueno, una primera reacción es la que estamos viendo, justamente la que acabas de compartir del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Él es republicano y está poniendo en tela de juicio no solo ya si Biden es competente o no, que pues ya ha quedado por él mismo dicho que no va a competir contra Donald Trump, sino también está quedando en entredicho ahora su gestión como presidente en este momento, en la actualidad. Estaba también escuchando otros comentarios en la cadena Fox News, que es pues una cadena conservadora, y justamente estaban diciendo que si Biden no es competente, si no es apto para competir contra Donald Trump en las elecciones de noviembre, entonces tampoco lo es para estar tomando decisiones de importancia y de impacto a nivel global, como lo son todas las decisiones que se toman en la oficina oval. Entonces, estas son las primeras reacciones que estamos viendo por parte de los republicanos, que están cuestionando incluso por qué permanece en el cargo el presidente, por qué no le entrega de alguna manera, si no está bien, el poder inmediatamente a Kamala Harris, que es la vicepresidenta y es la que sería la primera, digamos, en la línea de sucesión si algo de verdad grave le sucediera al presidente o en caso de algún atentado, como ha sucedido en otros momentos de la historia de Estados Unidos. Kamala Harris, ¿crees tú entonces que va a ser la carta que va a reemplazar a Joe Biden? ¿Crees tú que va a haber una especie, una suerte de primarias, de mini primarias, por decirlo de alguna manera, o será directamente la nominación? Bueno, lo que pasa ahorita es lo primero que acaba de pasar, que es que el presidente da un paso al costado. Es la primera vez en la historia que esto pasa cuando, después de las primarias, ya había sucedido alguna vez en la historia que Johnson, en el 68. Exactamente, había dado un paso al costado, pero esto fue antes de las primarias y porque le fue muy mal en las primarias de New Hampshire, que eran las primeras en el calendario electoral. Entonces este es un escenario completamente inédito en el que vemos que de hecho se ve como lo inédito que es y lo inesperado y lo poco planeado que es, que el presidente emite un segundo comunicado en el que le está dando su apoyo a Kamala Harris. Entonces, en primer lugar, es más fácil para el Partido Demócrata que Kamala reciba todas las donaciones que ya le han hecho los donantes, valga la redundancia, al Partido Demócrata, porque simplemente sería transferirlas a que si llega un nuevo candidato. Sin embargo, esto puede pasar, puede que haya una convención abierta en la que lo que vamos a ver probablemente es que vamos a ver es una cantidad de discursos de todas las personas que son fuertes dentro del Partido Demócrata, tratando de convencer a los delegados, que recordemos que son quienes deciden en última instancia quién va a ser el candidato a la presidencia. Todo esto lo vamos a ver de hecho, hasta la convención demócrata que se espera, igual esto es un escenario inédito también, pero que va a tener lugar en agosto, en un mes, el 19 de julio. Perdón, el 19 de agosto. De agosto. Natalia, bueno, como yo les contaba, nuestra jefa de redacción, pero también es presentadora del programa Aquí América, acá en France 24, que por supuesto, como lo dice el nombre, analiza todo lo que está ocurriendo con la política, sobre todo y la economía también de América. ¿De qué forma crees tú, haciendo referencia a esto, la política estadounidense queda hoy posicionada en el continente? Vemos un caos, o sea, vemos un escenario completamente inédito. Se supone que Estados Unidos ha tratado de defender su lugar en el mundo como la democracia más fuerte. Siempre vemos que están mandando misiones de observación a todos estos países de América que durante mucho tiempo fueron llamados como el patio de atrás de Estados Unidos, ¿no? Y siempre están muy contundentes con mensajes cuando hay elecciones en nuestros países en pro de la defensa de la democracia. Entonces estamos viendo que están de alguna manera Joe Biden cediendo a la presión del partido, porque él estaba muy convencido hasta hace 3 días. El viernes estaba dando una entrevista, el miércoles estaba dando una entrevista en la que decía que solamente si un médico le decía que no podía ser presidente, que no podía seguir aspirando a la presidencia, iba a dar un paso al costado. Él estaba firme en su decisión de continuar, pero finalmente cedió a la presión de otras figuras fuertes dentro del partido, como es la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, otros demócratas que tienen un gran renombre y que estaban más bien preocupados por cómo se iban a ver ellos acompañando en la papeleta al presidente Joe Biden, y tenían temor de que fueran a perder su silla en la Cámara de Representantes. Entonces, pues, si bien lo que estamos viendo es que muchas personas continuarán apoyando al Partido Demócrata porque están en contra de Donald Trump, es decir, los que son demócratas van a seguir siendo demócratas, sí hay una pugna interna muy fuerte dentro del partido que hizo que el presidente diera un paso al costado. Claro, se ve un desorden y una inestabilidad bastante grande, como decías tú, al interior de la política estadounidense y por supuesto también y sobre todo al interior del Partido Demócrata. ¿Crees tú que hay alguna voz
en relación a todos los demócratas que hemos visto hoy día que le han pedido a Biden que deje su candidatura, ¿crees tú que hay alguna voz, además de Nancy Pelosi, de la esfera bastante interna o cercana a Biden, que haya tenido alguna responsabilidad quizás mayor? Yo creo que ha sido algo que se ha venido cocinando desde el desempeño de Joe Biden en el debate, y lo que vimos en un primer momento fueron a los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama diciendo que había sido solo una noche, se habían mantenido en esa parte del discurso, pero conforme se fueron desarrollando los días, y recientemente también en la última semana que vimos como la comparación estaba en auge en redes sociales, la comparación de cómo Donald Trump había recibido un balazo y días después estaba dando un discurso de hora y media súper enérgico. Este tipo de comentarios hicieron mella de alguna manera en figuras grandes como Barack Obama, que guardó silencio, y lo que pasó fue que la prensa estadounidense filtró que sus asesores estaban haciendo parte de este equipo de presión para decirle a Joe Biden que tal vez no iba a tener la capacidad para ganarle a Donald Trump en las elecciones de noviembre. También te quiero mostrar qué personajes podrían quizás acompañar a Kamala Harris, si es que se confirma que Kamala Harris va a ser la candidata demócrata, o que también estaban sonando recientemente en la prensa estadounidense, porque son gobernadores demócratas que son figuras relevantes dentro de cada uno de sus estados, y principalmente están en estos estados péndulo, que es donde se va a decidir finalmente la elección de noviembre. Exacto. Entonces, voy a pedirle a nuestro equipo de producción que nos muestre las imágenes de los gobernadores que están sonando en estos momentos también para acompañar a Kamala Harris. Es la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Ella tiene 52 años. Es una de las figuras más populares actualmente del Partido Demócrata, pero tiene un problema, y es que no es muy conocida a nivel nacional. Entonces, todos estos personajes suenan y tienen mucha fuerza dentro de cada uno de sus estados, y suenan para acompañar tanto a Kamala Harris como a eventualmente ser por ellos mismos los candidatos. Y por ejemplo, la figura de ella sería, imagínate, Kamala Harris y otra mujer en la papeleta, o sea, presidenta y vicepresidenta. Sería algo que nunca se ha visto en la política estadounidense. Y pues que efectivamente, como le estaba diciendo Cristóbal previamente, que es nuestro corresponsal en Washington, llevaría a dinamizar también al Partido Demócrata. Es que están realmente ante una ventana de oportunidad tremenda para dar un paso al costado la figura que, pues, una figura, digamos, mayor, pero pueden darle un relevo a una nueva generación que puede realmente cosechar a todas estas personas jóvenes que no ven para nada el Make America Great Again de Donald Trump, y votarían seguramente por el Partido Demócrata. Por ejemplo, 2 mujeres en la papeleta sería algo completamente inédito. También está el gobernador de California, Gavin Newsom. Él tiene 56 años, pero tampoco es muy conocido a nivel nacional. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues este no suena y no suena. El estado de California siempre vota demócrata, entonces no es uno de estos estados péndulo en los que se va a decidir la elección finalmente, pero también pues obviamente es una persona que está entre los más populares. Recientemente también ha cobrado mucha popularidad Josh Shapiro. Él es el gobernador de Pensilvania, y pues él es el gobernador de uno de estos estados que te digo que son los estados péndulo, que finalmente, como pues recordémosle a la audiencia que los estados péndulos son los que votaron, por ejemplo, en 2016 por Donald Trump, pero en 2020 votaron por Joe Biden. Entonces no tienen definida si votan republicano o votan demócrata, sino que se mueven, se balancean según la tendencia de la política, y es en estos estados en donde va a estar finalmente la decisión de quién va a ser el presidente en noviembre. Claro, en cada presidencial vemos realmente cómo esos estados péndulos son finalmente cuáles, hacia dónde se inclina finalmente, dónde sale el ganador de la presidencia. Como tú muy bien lo decías, hay un montón de voces que han empezado a surgir y han empezado a aparecer, algunas un poco más conocidas, otras no tanto. Leímos hace unos minutos la declaración del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que es republicano y que está muy en contra de la decisión de Joe Biden. Lo criticaba y además decía que la decisión correcta debería ser no solo bajar su candidatura, sino que bajar su presidencia. Y así también del otro lado empiezan a surgir reacciones. Por ejemplo, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, acaba también de publicar un comunicado en su cuenta de X, donde dice que el presidente Joe Biden es uno de los líderes más exitosos y trascendentales de la historia de Estados Unidos. En menos de un mandato, rescató a la nación de una pandemia que ocurre una vez cada siglo, sacó a la economía del borde de la recesión, promulgó legislación importante para los estadounidenses comunes, y salvó nuestra democracia al derrotar al insurreccionista, dice entonces Jeffries. Claro, una opinión muy distinta a la que estábamos leyendo recién del presidente de la Cámara de Representantes, y me imagino que así vamos a estar toda la semana entonces recibiendo opiniones que van desde los dos lados. Me imagino yo que los demócratas están de acuerdo con lo que acaba de ocurrir. Francisco, ¿qué es eso? Joe Biden, si bien al final, ahorita en los últimos años lo hemos visto, digamos, el
proceso normal de la edad. Y se ha visto un poco más lento que lo que era antes. Sigue siendo un personaje muy querido en la política estadounidense, que como senador tuvo grandes avances. Él, por ejemplo, fue propulsor de una ley contra la violencia contra la mujer. Entonces es por esto que él tiene también una base tan grande de apoyo entre el Partido Demócrata y entre las mujeres. Entonces seguramente vamos a seguir viendo este tipo de voces de apoyo. De hecho, antes de que, cuando todo esto empezó, apenas empezó el debate, apenas transcurrió el debate contra Donald Trump, fueron muchas las voces de apoyo, incluso más que las de críticas. Obviamente estas fueron creciendo con el paso de las semanas, pero figuras muy relevantes del partido, como los senadores, por ejemplo, la senadora Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Bernie Sanders, que a pesar de que tenían diferencias con él por su gestión de la guerra en Gaza y su apoyo irrestricto a Israel, manifestaron su apoyo al presidente Joe Biden. Entonces, es un paso al costado de una figura que igual es muy querida por los estadounidenses y por el Partido Demócrata.